Saludos estelares, mi nombre es Trina Morales. Me pueden conseguir en las redes sociales como Astro Trina. Y vengo a participar en este maravilloso congreso de tarot de la mano de grandes taromantes y grandes especialistas esotéricos. Le doy las gracias a nuestra querida Hermelinda por esta invitación y espero que el tema que he escogido para ustedes sea de su agrado. La combinación de dos artes que son antiguas y que de alguna otra manera han sido olvidadas, como es el poderoso tarot combinado con la radiónica. Una herramienta que es considerada actualmente como pseudocientífica, pero que en realidad es muy, pero muy poderosa y con unos efectos que se pueden ver inmediatamente. La combinación del tarot con la radiónica te va a revelar secretos muy importantes. Espero que esto sea de tu agrado y bueno, vamos a comenzar. Nuestro tema a analizar el día de hoy es lo que yo he llamado el tarot radiónico. Una herramienta que combina pues dos metodologías que hoy en día con la física cuántica pueden explicar efectos electromagnéticos en todos los seres humanos a través de la emisión de energías con símbolos que son estelares, que son universales, que pertenecen a antiguas culturas y que científicos, personas que se han dedicado al estudio del mundo energético, ahora nos dicen pueden ser utilizados en diferentes áreas para la sanación de nuestras vidas. Nuestra sanación biológica, nuestra sanación psicológica y también el reordenamiento y armonización de nuestra vida. Ya vamos a ver un poco qué significa la radiónica y también cómo se combina el tarot con todo este lenguaje universal. Pero me gustaría que tomaras en cuenta que a pesar de que estas dos herramientas existen y que tratan casi de lo mismo, muy pocas personas combinan estos símbolos, estas simbologías para obtener un resultado. Hoy en día hay algunos taromantes que conocen de esto y lo están usando con estas combinaciones. Yo escogí algunos ejemplos muy sencillos para que te vayas introduciendo en el tema y logres conquistar el mundo de la radiónica a través del tarot. ¿Qué es la radiónica? La radiónica es una herramienta que parte del principio de que todos los objetos emiten energía, que todos los objetos, dependiendo de su forma, de su color y de sus características morfológicas, son capaces de emitir ciertas energías que pueden armonizar o que pueden distorsionar también tu campo energético. Ella utiliza herramientas de diagnóstico y también de emisión para equilibrar las energías en las personas, en los seres vivos, y se pueden utilizar en la medicina para tratar de alguna otra forma mejorar a los pacientes o a las personas que sufren alguna afectación por efectos electromagnéticos, efectos energéticos. Esta herramienta hasta ahora es considerada pseudociencia, pero sin embargo tiene muchas comprobaciones científicas y está en un proceso de integración con la medicina moderna. Espero que te sirva mucho esta información para que puedas investigar y profundizar acerca de la radiónica. La radiónica era utilizada por nuestros ancestros en diferentes áreas de nuestra vida, cuando colocaban protecciones, cuando colocaban mandalas, cuando activaban ciertos símbolos como amuletos y protectores mágicos. Pero ahora, con el estudio de la física cuántica, la radiónica está tomando mucho valor porque tiene un peso específico en cuanto a lo que es el campo energético de todo lo que existe en nuestra matrix o en nuestro mundo real. Combinar el tarot con la radiónica es algo extraordinario. La radiónica por sí misma ya tiene efectos muy poderosos, pero cuando la combinamos con el tarot la hace mucho más asertiva, mucho más certera, mucho más rápida. Los efectos se amplifican. ¿Por qué? Porque el tarot está repleto de símbolos energéticos, símbolos basados en el conocimiento antiguo acerca del universo y del ser humano.
Así que combinar el tarot, sus arquetipos, con la radiónica lo hace una herramienta súper poderosa. Espero que puedas ver las combinaciones del tarot con la radiónica como algo muy útil, no solamente para asuntos personales, sino para que acompañes estas herramientas en tus consultas y puedas además ofrecerle a tu público soluciones, curas energéticas extraordinarias. Existen muchos símbolos radiónicos que nos pueden servir para limpiezas, activar, atraer, para proteger. Yo escogí solamente 3, los más sencillos, los que te van a servir para hacer muchísimas cosas, muchísimas terapias de liberación, limpieza, restauración y armonización. Estos 3 son muy conocidos y los vas a encontrar además en internet de una manera muy sencilla, que te va a permitir imprimirlos. Los puedes imprimir en una hoja de papel o los puedes imprimir preferiblemente en una cartulina. Tal vez cartulina doble faz que te va a permitir mantenerlos. Los puedes también proteger, forrar con algún tipo de papel, plastificarlos, para que los puedas llevar a todas partes y puedas hacer tus terapias en cualquier ocasión. Los símbolos que he escogido son los siguientes. El primero es el desimpregnador. Este es un símbolo muy poderoso de limpieza. Es un signo que se utiliza para casi todas las terapias que tienen que ver con la liberación de malas energías, energías tóxicas, nocivas, tanto del medio ambiente como de personas que te rodean, como también de cualquier otro tipo de actividad energética, como puede ser la hechicería, la brujería, tan llamadas a efectos trágicos para los seres humanos. Si no crees en estas cosas, que yo creo que sí crees, porque si no, no estarías aquí, es importante que comprendas que este símbolo es muy poderoso. Normalmente se utiliza si lo vas a hacer una vez al mes. Si requieres repetirlo, es mejor que consultes con algunas herramientas que también te voy a mencionar en esta presentación. Es de cuidado porque este símbolo es de una limpieza muy fuerte. Puede causar a veces mareos, puede causar náuseas. También puedes estabilizar un poco el estómago, así que la gente puede ir repetidas veces al baño, pero no es nada de cuidado, no es nada para enfermarse, simplemente que tiene su efecto demoledor de limpieza. Si una persona está bien y la ves estable, pero tiene algún que otro problemita, no deberías de usar este signo del desimpregnador, porque no le hace falta. Es solamente para aquellos casos que se requiere una verdadera limpieza exhaustiva. Ya te voy a explicar cómo se puede activar el desimpregnador, nada más y nada menos que con nuestras cartas del tarot. También voy a usar el doble decágono. Este es un símbolo de protección alquímica. Allí podemos también potenciar la energía de los objetos y la energía de cualquier ser vivo. Si queremos potenciar una medicina y queremos que tenga un efecto más poderoso, la podemos colocar allí. Podemos colocar hasta el agua para energizarla y vitalizarla, pero la vamos a utilizar preferiblemente es para las personas, combinado con las cartas del tarot, porque nos va a permitir proteger a los seres vivos y aumentar su vitalidad. Ya te voy a explicar cómo podemos utilizar el doble decágono. También voy a utilizar el torbellino. Esta es una herramienta muy poderosa de atracción. Se utiliza para atraer prosperidad en la mayoría de los casos. También puedes atraer amor, pero es preferible para las cosas materiales, aquellas cosas que deseas que se cumplan y que quieres acelerar, que se establezca un proceso de aceleración de todo un proceso que estás viviendo a nivel material.
ya te voy a explicar cómo podemos usar el torbellino combinado con nuestras cartas del tarot para nuestro beneficio. Ahora vamos a ver con qué cartas vamos a combinar estos símbolos. Podemos utilizar todos los arcanos mayores. Si sabemos la simbología de cada uno de ellos, cada uno de esos arcanos guarda una relación energética con un aspecto de la vida de todos los seres humanos y también de todos los seres vivos. De hecho, en el tarot de los arcanos mayores podemos ver representado todas las escenografías de lo que sería un camino espiritual, un camino psicológico, el camino del espíritu. Pero como no podemos en esta breve presentación explicarlos todos, he escogido algunos que son muy emblemáticos porque van a representar aspectos que normalmente son los que todas las personas de alguna otra manera pues buscan mejorar. La salud, que va a estar representada con la carta de la fuerza, la prosperidad y el amor, que está representado por la emperatriz. Y en cuanto a sanación, que sería limpieza, purificación y restablecimiento energético, podemos usar las cartas de la torre, que representa el caos que puede haber en nuestra vida, que representa el fracaso, que representa tal vez todo aquello que nos asusta, que nos da miedo. Y tenemos la carta de la luna, que representa a veces efectos energéticos negativos de otras personas sobre nosotros, hechicerías, envidia y cualquier clase de miedo que está en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente. Así que estas cartas en sí, estas 4, realmente las puedes utilizar para casi todos los aspectos que puede reflejar un cliente, un consultante o una persona, un familiar, un amigo o una persona que busca ayuda, y que no necesariamente tienes que hacer una tirada de cartas para saber lo que le está pasando y aplicar esta metodología. Si sospechas lo que le hace falta, puedes intervenir a esa persona con esta simbología del tarot. Así que combinar estas cartas del tarot, ya te voy a decir de qué manera lo puedes hacer. De hecho, a veces se pueden usar más de una carta si sus simbologías son similares. Por ejemplo, si se trata de prosperidad, de repente podemos utilizar el hierofante, el sol, y podemos combinarla con la emperatriz. Más de 3 cartas no se aconseja. Lo mismo son los símbolos de la radiónica. Ahí ya te explicaré un poco algunos otros que, aunque no van a ser desarrollados en la presentación, también tienen que ver con combinaciones que ya con radiónica puedes potenciar aún más aquellas intenciones que deseas obtener. Lo mismo con las limpiezas. No es recomendable a veces combinar muchas cartas para hacer limpiezas y despejes energéticos. Así que si vas a usar, por ejemplo, la torre y el desimpregnador, eso es muy, pero muy fuerte. Así que para las limpiezas es preferible solamente utilizar una carta. Es suficiente. Y tampoco por mucho tiempo. A veces, dependiendo de la carta del tarot que vayas a utilizar, puedes hacer solamente una limpieza una sola vez. Se pueden repetir cuando, por ejemplo, hay efectos que sean de desilusiones amorosas, perturbación por ansiedad y ese tipo de cosas. De repente puedes repetir una carta, como puede ser la carta de la luna. Si notas que la persona después de una semana o 9 días, 7 o 9 días, ella todavía no termina de mejorar. Pero lo más recomendable es usar el cronómetro, que te lo voy a explicar más adelante, que también eso a nivel radiónico es una herramienta excelente para saber cuánto tiempo podemos dejar cada uno de esas simbologías. Bueno, vamos a comenzar ahora con la metodología. Las herramientas que debemos tener para aplicar estos elementos radiónicos y del tarot son los siguientes. Debemos conseguir un péndulo.
Muchas personas me preguntan cuál es el tipo de péndulo que más conviene, porque los hay metálicos, los hay de gemas, de piedras. Hay personas que utilizan a veces una cadena con algún tipo de medalla metálica. En realidad, todos los péndulos son buenos cuando responden a tu energía. Tú puedes crear tu propio péndulo. Te recomiendo, sin embargo, que lo compres. Los hay muy hermosos de cristales, como el cuarzo cristal. Son excelentes canalizadores de energía. Solo que cuando se trata de piedras, es importante que hagas una limpieza de ese elemento, de esa gema. No la vayas a lavar con sal marina, porque hay muchas personas que van y siguen instrucciones de lavar las piezas con sal marina, y si se trata de metales a veces se corroe la cadena, y también puedes alterar las propiedades químicas, las propiedades geológicas del cristal. Entonces es preferible que simplemente, si es una piedra, lo laves con abundante agua, sin detergente, solo agua potable, lo limpies muy bien. Y si se trata de algo metálico, pues con tal vez un incienso, que lo pases a través de un incienso, el humo es capaz de despejar de energías negativas cualquier objeto. Así que lo puedes hacer con estas dos metodologías. Ahora, escoge tus arcanos mayores, los que tú quieras trabajar, tenlos muy presentes. A la hora de hacer todo esto, puedes conjurar tus cartas, si quieres también echarlas antes de proceder a la terapia radiónica. Pero si no, simplemente también las puedes pasar por humos para limpiarlas o barajearlas de una manera diferente. Así que si vas a hacerlo por varias personas, cada vez que lo hagas para una persona, rompe la conexión de las cartas con esa persona, volviendo a barajear las cartas que has seleccionado. También escoge los símbolos radiónicos. El símbolo radiónico se debe activar antes de colocarlo, o sea, lo vas a activar con el péndulo, vas a hacer círculos con el péndulo. Ya te voy a enseñar también cómo debes activar tu péndulo, pero el símbolo lo haces activándolo, haciendo girar el péndulo 3 veces alrededor del símbolo y simplemente diciendo activo, 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 pulso, 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 este símbolo radiónico, y haces el nombre del símbolo. Simplemente lo mencionas y ya está activado el símbolo. Vamos a ver más adelante para que te des cuenta de todo a nivel práctico, cómo todo se va a poder ir llevando poco a poco, y vas a ir diseñando tu terapia radiónica con el tarot. Cuando ya tengas tu péndulo, te aconsejo hacer una pequeña meditación para energizarlo, para activarlo. Tómalo entre tus manos, entre las dos manos, con la mano derecha encima de él y la izquierda debajo. Y meditas un rato, te concentras y visualizas cómo la energía pasa de tu cabeza, desde tu coronilla, a través de tus manos, hasta el péndulo. Cuando ya tengas rato sintiendo esta energía, espera tal vez unos minutos. Puedes pronunciar las siguientes palabras: activo, 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 pulso, 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 en nombre de mi ser crístico este péndulo, para mi programación radiónica, y que sea un instrumento de bienestar y poder armonizador. Te quedas respirando unas 3 veces, y si sientes que te vibran las manos o un calor, es porque has activado el péndulo y el péndulo te está hablando. Así que tu meditación ha tenido éxito. Haz esto, y si no sientes nada, no importa, repítelo varias veces y estoy segura que de igual manera el péndulo estará activado para ti. ¿Cómo puedes iniciar esta metodología?
Puede ser de varias formas. En principio, puedes tomar tus cartas del tarot que más prefieras utilizar, las que yo te estoy dando en esta metodología, o simplemente agarrar todos los arcanos mayores. Si ya eres experto con el tarot y conoces toda su simbología, pudieses agarrar todo el mazo de cartas. Barajea tus cartas. En este caso comienza, si estás iniciando este procedimiento, comienza con los arcanos mayores y agarras y aleatoriamente sacas algunas cartas si es que no conoces el caso de la persona. También puedes iniciarlo, una segunda metodología sería tirando las cartas. Si ya eres taromante, tiras las cartas, haces tu cuadro de diagnóstico de lo que puede estar pasando con el consultante, y después puedes escoger las cartas que él necesita para activar la metodología radiónica. Puedes simplemente también preguntarle, hacer una evaluación con el péndulo, colocas las cartas del tarot, las más emblemáticas, y haces pasar el péndulo y le preguntas si o no necesita activar esa carta. Esa es otra de las metodologías. De todas maneras, te voy a proponer que comiences con algo muy sencillo, que es lo que te voy a explicar a continuación. Te voy a hablar más o menos de cómo se arma una mesa radiónica y cómo puedes ir activando cada uno de los símbolos y utilizándolos con el péndulo para que puedan tener el resultado esperado. Muy bien, vamos ahora a aplicar estos símbolos radiónicos. Te voy a hablar de otros muy sutilmente, que son muy utilizados. No los voy a explicar a profundidad porque realmente lo que quiero es que te enamores de toda esta metodología, y luego tal vez hagas un curso conmigo o con cualquier otro profesional de la radiónica y puedas aplicar estos conocimientos. En principio, normalmente todos los diagnósticos radiónicos se acompañan de lo que sería la mesa cuadrada de Amiens. Esto es una especie de laberinto, un símbolo que es muy utilizado para multiplicar la energía, para potenciar la energía a distancia. Lo puedes utilizar lo que sería en un tabloide, un cartón que te cubra toda tu mesa de trabajo, o simplemente lo puedes utilizar en pequeño porque tiene también mucho poder. Este símbolo de esta manera puede ser aproximadamente 15 por 15 centímetros, tal vez 20 máximo, para que lo puedas utilizar durante los viajes. Y ahí lo puedes combinar con tus símbolos que utilices, el doble decágono, el desimpregnador o el torbellino. De hecho, estos símbolos radiónicos también a veces se combinan y se imprimen combinados, como es el torbellino con el sol y el torbellino con el símbolo del prosperador. Pero estos símbolos son un poquito más complicados de utilizar, y para los efectos de esta pequeña charla que te voy a dar, con estos es suficiente. También podemos agregar a nuestra lista de herramientas, pues lo que llamamos el cronómetro, que es un gráfico que nos va a permitir con el péndulo decidir cuánto tiempo podemos dejar los símbolos que queremos utilizar para nuestro trabajo radiónico. Con nuestro péndulo podemos hacer que programando nuestro péndulo, el péndulo nos indique cuánto tiempo requerimos utilizar los símbolos. Normalmente programamos el péndulo, le preguntamos ¿cómo dices que sí? Y esperamos que el péndulo comience pues a moverse, sin mover nuestra mano, por supuesto, tratando de concentrarnos. Luego le preguntamos ¿cómo dices que no? Y el péndulo nos va a ir indicando cómo dice que no. Esto puede ser al contrario.
¿ok? Aquí resulta que coincide los movimientos con la pregunta del sí y el no, pero no necesariamente va a ser así. Así le preguntamos si son días, si son semanas, si son meses o si es por un tiempo indeterminado. A veces podemos decidir, cuando los símbolos son positivos, dejarlo por un tiempo indeterminado. Pero cuando se trata de limpiezas, sí sería conveniente que utilizaras esta simbología. No obstante, lo que yo te voy a explicar ahora es muy sencillo y lo puedes aplicar solamente una sola vez, o las veces que tú consideres necesarias que lo puedas repetir, ¿ok? ¿Cómo podemos usar nuestros símbolos radiónicos? Bueno, por ahora, como estás aprendiendo, te recomiendo que imprimas cada uno de los símbolos que te he recomendado en una cartulina como esta, ¿ok? Y lo colocas en tu sesión de trabajo combinado con las cartas de tarot que necesitas para activar el símbolo. En este caso, el desimpregnador es un liberador de energía negativa. Es un símbolo muy fuerte. Algunos especialistas en radiónica no les gusta utilizarlo mucho, a menos que sea muy necesario y se compruebe de verdad que hay una afectación. Elimina sentimientos negativos, elimina energías negativas que está sufriendo la persona o que le están proyectando a la persona, que es el paciente que vamos a atender. Este símbolo lo puedes combinar con las cartas que te propongo. Puedes utilizar arcanos mayores que no están en la propuesta, como también puedes utilizar hasta arcanos menores cuando ya tengas mucha más experiencia en el uso de la radiónica. Los que ya son taromantes, que ya manejan el tarot muy bien, tal vez esto les sea muy fácil de aplicar y puedan hacer combinaciones de cartas con mucha facilidad. Por ejemplo, tenemos una debacle económica, tal vez muchos problemas materiales y queremos ayudar a la persona a liberarse del caos. Podemos usar entonces con el desimpregnador la carta de la torre. Esta carta la podemos usar en combinación de la fotografía o testigo de la persona que queremos ayudar conjuntamente, ¿verdad? También, si no tenemos su fotografía, podemos usar un papelito con su nombre, sus datos personales, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, hasta el lugar donde vive y su dirección. Todo lo que pueda dar un direccionamiento más asertivo con esta combinación de símbolos. Y luego, con nuestro péndulo, simplemente vamos a hacer círculos en sentido de las agujas del reloj y decimos activo, 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 pulso, pulso, pulso. El símbolo del desimpregnador conjuntamente con la carta de la torre para liberar a fulano de tal de todas las energías negativas, de todos sus sentimientos, pensamientos y cualquier otra forma de afectación energética que pueda tener. Lo hago en nombre de mi ser crístico y respeto su libre albedrío para que se manifieste la sanación en este ser. Puedes decir otras cosas que se te ocurran, todo lo que tú creas que sea conveniente. Puedes dar un primer impulso para que el péndulo gire, pero luego déjalo tranquilo. Trata de mantener tu mano a una altura de 30 centímetros de el símbolo y deja que se pare solo. Cuando esto ocurra, ya puedes retirar la mesa radiónica, retirar los símbolos, ¿ok? Esto te recomiendo que lo apliques una sola vez hasta que tengas práctica y puedas usar tal vez el cronómetro para preguntar cuánto tiempo lo puedes tener o lo puedes aplicar. Otra carta que puedes combinar con este símbolo es la carta de la luna.
para desimpregnar todos los sentimientos y pensamientos negativos de la persona. También energías que perturban sobre todo el sueño, enemigos ocultos, energías que la persona no sabe ni siquiera que tiene en su subconsciente. Entonces puedes aplicarlo de la misma manera que te indiqué con la carta de la torre. Pueden haber otras cartas que tú consideres representan el trauma, la afectación energética de esa persona, y puedes usar el desimpregnador en el mismo orden que te lo indiqué anteriormente, colocando la fotografía de la persona o colocando sus datos personales sobre el símbolo. La forma correcta de nosotros utilizar nuestros símbolos radiónicos sería combinando pues los elementos que hasta ahora hemos considerado. Por ejemplo, tenemos nuestro doble decágono, que es un símbolo de protección, es un símbolo también de armonizador. Y vamos a suponer que queremos trabajar la salud en una persona. Entonces perfectamente podemos utilizar la carta de la fuerza sobre el doble decágono. Si la persona está pasando por una temporada fuerte de enfermedad, de convalecencia, y pudiésemos además agregar una fotografía de la persona sobre la carta, el símbolo, y si no tenemos su fotografía, simplemente podemos utilizar un papel escrito con su nombre. Toda la información que pueda haber de la persona, que puede ser nombre, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, lugar donde se encuentra. Todo eso va a aumentar la fuerza y el direccionamiento del símbolo del doble decágono. También podríamos usar la carta del sol, que es una carta también de vitalidad, igualmente con el nombre de la persona y su fotografía encima de esta simbología. Otra carta que podríamos utilizar es la templanza, combinada con el doble decágono. Esto nos ayudaría muchísimo, sobre todo a la protección espiritual de la persona, cuando sospechamos que es víctima de ataques energéticos, como la brujería, la hechicería, y también contra energías de envidia o perturbadoras del hogar. Una carta muy buena para protección. Se puede mantener el tiempo que quieras, además, porque es una carta que siempre nos va a dar una barrera protectora, un campo armonizador en nuestra vida. Aquí tenemos otro símbolo maravilloso de la radiónica, que es el torbellino. Este es un símbolo que es excelente para mejorar todo el área material, el mundo material de una persona. Normalmente se usa para la prosperidad. Es excelente para combinarlo con la carta de la emperatriz, sobre todo cuando la persona tiene negocios o quiere emprender algo y que ese algo sea prometedor, le traiga prosperidad. Se puede anotar el nombre de la persona, inclusive el deseo que necesita a nivel material. Lo puede anotar en el mismo papel, debajo del nombre y fecha de nacimiento de la persona. O anotas el deseo en el papel y encima colocas la fotografía o el testigo de la persona que necesita de ese apoyo material. Hay quienes combinan este símbolo también con la carta de la estrella. Una carta excelente para traer buena suerte a tu vida, sobre todo a nivel económico. También trae mucha energía, vitalidad. Se puede usar para eso y se coloca el testigo encima para atraer esa suerte, esa dicha y esa prosperidad.
Hay quienes inclusive combinan el símbolo con los haces, sobre todo el as de oro, para atraer mucha prosperidad a la vida de la persona. De igual manera, puedes colocar hasta el negocio que quieres que prospere, si en ese caso no es una persona, sino es una empresa o una compañía. Hasta acá toda la información. Como te has dado cuenta, es muy sencilla la aplicación de esta metodología. Solo necesitas un péndulo, unas cartas del tarot y tus símbolos radiónicos. Si necesitas esos símbolos, puedes buscarlos en internet, y si no, con mucho gusto me puedes escribir. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como Astrotrina, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y con mucho gusto podemos conversar y puedo mandarte los formatos de los símbolos para que los imprimas y los utilices en casa o en tu consultorio privado. También podemos conversar acerca de cursos para profundizar todos estos temas. Ya sabes, me puedes conseguir en las redes sociales como Astrotrina. Ha sido un placer conversar con ustedes y estar en este maravilloso Congreso de Tarot. Un placer y un beso para todos.